Parte de lo que me animó a tirarme al agua como emprendedor fue notar unos cambios muy grandes que se venían en la industria a nivel tecnológico, en donde por primera vez en la historia tú puedes tener un medio de comunicación que puede ser escalable a millones de personas. Entonces es parte del objetivo, es cómo nutrir mejor y tratar mejor esa familia con contenido que sea educativo y contenido que sea entretenimiento y que sea enfocado y curado para la familia latina y no que sea simplemente, no sé, un programa que se generó para toda la población y ahora está en español. El inversionista está pensando desde ya, te va a meter $100,000 y cuándo veo mi plata y espero tener 300,000 o 5X o 10X eso. Entonces tienes que tener clara esa estrategia de exit desde el comienzo. Bienvenidos a Sin Horario. Mi nombre es Jorge Fernández de GBS Group y estamos aquí hoy con Juan Carlos, quien es fundador de Family Playland, una empresa dedicada a crear medios para hispanohablantes en Estados Unidos, específicamente niños. Y Juan Carlos viene de una carrera de más de 25 años en medios y televisión, en sitios como Sony Pictures, en NBC Telemundo. Bienvenido, Juan Carlos. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias por la invitación y muy complacido de estar aquí contigo hoy y compartir un rato esta tarde hablando sobre el viaje de emprendedurismo y muchas gracias por la cortesía. Gracias a ti por estar. Empecemos por el principio. ¿Cómo llegas a Sony Pictures, a Telemundo? ¿Cómo empezó tu carrera? Bueno, pues básicamente comienzo mi carrera como un accidente, como normalmente todas las carreras son. Tengo un background de administración de empresas sin ningún tipo de énfasis en comunicación ni publicidad, pero por cosas de la vida terminé en una de las agencias de publicidad, pues digamos que pioneras en la industria desde los años 60, que se llamaba Young and Rubicam. Y comencé con ellos en los años 60, en los años 90, a finales de los 90, comienzo del 2000, haciendo una pasantía y trabajando en consumo masivo en Colombia. Y bueno, esa fue una excelente oportunidad para aprender y sumergirnos directamente al campo de batalla de publicidad pura. Y ayudamos muchísimo en el tema de lo que fue el marketing y advertising de productos de consumo masivo, desde detergentes hasta suavizantes, cepillos dentales, shampoo. Entonces, 14, 15 categorías de mucha intensidad publicitaria en donde constantemente teníamos que estar lanzando campañas, una campaña nueva cada semana. Entonces, pues eso, digamos que fue un buen fundamento, un buen principio para meternos en el mundo de la publicidad y los medios. Y obviamente, estando en el mundo publicitario, pues te empapas de todo lo que está pasando en el abanico de los medios, en el portafolio de medios de televisión abierta. Me tocó el origen de online advertising cuando se arrancó con publicidad por primera vez en campañas de banners, antes de que existiera Facebook y Twitter o cualquiera de las social media entities que vemos. Entonces fue una experiencia bastante interesante y después nos tocó también empezar a comprar y a ver crecer y ayudar a crecer también algunas compañías de medios, incluidas las social media platforms y también compañías de cable y de streaming como Sony o como Telemundo. Entonces eso fue un buen primer paso a la entrada al tema publicitario y después mediático entre las compañías de medios aquí en Miami. Y tú estuviste estudiando en Estados Unidos y después regresaste a Colombia, ¿no? Sí, correcto. Tuve la fortuna de tener aquí una beca en los Estados Unidos, en Ohio, en la Universidad de Cincinnati. Y bueno, vine acá, hice mi parte de mi carrera acá, terminé en Colombia, pero arranqué mi carrera en Colombia y gracias a Dios pues fui transferido entre Colombia, Venezuela, de Venezuela a México. Y estando en México, pues de un momento a otro me llamaron y me trajeron a Estados Unidos visa con la agencia de publicidad para manejar sus medios para América Latina, Brasil, México principalmente, y pues fue una buena forma de movernos de país en país a través trabajando con las agencias de publicidad. Ok. ¿Y ya en ese momento casado, familia en esa época o todavía eso es? No, me caso en Colombia y me traigo a mi esposa para México. Vivimos ahí casi 5 años y de ahí nos vinimos después para Estados Unidos, dos hijos, Sofía de 12 años y Simón de 8 años. Y entonces el proceso de migración, todo lo hiciste con la compañía que estabas trabajando en el momento. ¿Sí? Correcto, sí. La vía legal de inmigración es viable, es buena, es fructífera, toma tiempo, toma mucho esfuerzo, es un peso, una cruz que tienes que cargar durante muchísimos años, abogados, trámites, gastos permanentes, dolores de cabeza porque no quedó bien lleno un formulario y te faltó una coma.
pero pues eso te curte y te forma, ¿no? Y te hace apreciar muchísimo el valor que tiene y la responsabilidad que tienes al venir al país, que tienes que adaptarte a unas condiciones, que tienes que, digamos que cumplir con unas nuevas normas distintas a las de América Latina. Entonces es un proceso que de alguna forma te ayuda a crecer como persona, ¿no? Que si lo haces como un atajo, que siempre está la vía pues de pasarte por la frontera y todo eso, pues eso no está bien. O sea, no tengo nada en contra de la migración, pero creo que sí es interesante que hay un proceso y que el país lo ha tenido siempre muy bien organizado y ahora eso ha cambiado un poco, ¿no? Pero en el ámbito empresarial y de creación de empresas y de negocio, pues si tú quieres tener las cosas bien, pues tienes que hacerlas eh, bien, ¿no? Sí, mantener las cosas al día y organizadas, porque al final del día aquí las cosas todas se pueden hacer, pero hay que hacerlas por el camino que es. En el proceso de tu carrera, te mudas a Estados Unidos, ¿cuándo decides que quieres ser un emprendedor? Bueno, eso tomó un tiempo. O sea, yo creo que cada persona tiene un momento de descubrir, de experiencia, un proceso de experiencia, construir su carrera, tener experiencia y posteriormente encontrar cuál es su propósito, ¿no? Entonces, eso a veces pasa muy rápido, a veces toma mucho tiempo. Entonces, yo creo que hay un gran mito dentro de los startups que es, para ser un empresario tú tienes que tener 16, 17 años. Y en la realidad lo que estamos viendo es que menos del 1% de los empresarios que están allá afuera tienen menos de 35 años. O sea, hay un mito muy grande porque lo que más se mercadea y se muestra es, por ejemplo, un Zuckerberg, que es uno de 1 millón, y todos estos chicos que están arrancando sin mucha experiencia, pero pues digamos que van aprendiendo en el camino, que es parte del journey, del proceso de ser emprendedor, se aprende todo el tiempo, todos los días aprendes algo nuevo, pero es un proceso, yo te diría que el proceso lógico de esto es aprender, tener experiencia para evitar errores en el futuro y saber el propósito. Muchas veces ni siquiera es la experiencia, pero el propósito. A veces encontrar el propósito es lo más difícil. Ok, tú pasas de tu carrera en advertising y medios y pasas a tecnología, a ser una plataforma de streaming vinculada con tu experiencia previa. ¿Qué ha sido un reto dentro de ese cambio? Sí, digamos, los medios siempre son lo que yo llamo la santísima trinidad de los medios. Y no importa si eres una revista, eres una emisora de radio, eres un portal o eres una compañía de social media. Si eres una compañía de social media, siempre tienes tres elementos. O la televisión, tres elementos, que es la tecnología sobre la cual está anclada el producto, el contenido del producto y la audiencia. Si no tienes esos tres elementos, no eres un medio. Entonces, parte de lo que me animó a tirarme al agua como emprendedor fue notar unos cambios casi que muy grandes que se venían en la industria a nivel tecnológico, en donde por primera vez en la historia tú puedes tener un medio de comunicación que puede ser escalable a millones de personas con una tecnología que es mucho más accesible porque ha habido una caída en los precios y hay una caída, ¿cómo se dice? Como una depreciación en la tecnología, lo cual lo hace mucho más accesible hoy que nunca entrar en un ambiente de que genera un producto que sea masivo, lo hace mucho más viable hoy que nunca. Entonces fue una combinación de cambio de tecnología, eh, una bajada de costos de acceso al contenido, mucho contenido, más contenido que nunca en la historia. Entonces un tema de fragmentación en la industria, eh, mucha falta de servicio, sobre todo los hispanos aquí en los Estados Unidos, no hay mucha oferta en términos de medios en español, o es muy limitada y mucho más limitada cuando se trata de niños, como que está muy limitado y hay unas buenas oportunidades a nivel de tanto de mercado como de servir a la población latina en los Estados Unidos. Ok, ¿y cómo surge la idea? Estabas mencionando sobre las oportunidades que estabas viendo en el mercado. Sí. ¿Cómo decides Un específicamente? proceso de unos 8 años más o menos, estando entre estas compañías y observando y participando en business plan meetings, que tenemos que mirar 3 a 5 años hacia el futuro de qué iba a pasar con la industria.
una secuencia o repetitiva permanente de qué está pasando, qué va a pasar con la industria en 5 años, qué va a pasar con la industria en 5 años, qué va a pasar con la industria en 5 años, te hace pensar muchísimo, ok, ¿dónde están las oportunidades? ¿Dónde están los peligros? El SWOT, ¿no? El famoso SWOT, ¿no? Claro. Las oportunidades, los riesgos, ¿dónde está la competencia? Y todo el tiempo había un patrón y era uno, no hay mucha oferta para niños en los Estados Unidos, dos, las tecnologías son más accesibles ahora y tres, hay más contenido que nunca. Entonces, como que fue un proceso de maduración y también ver que hubo una transformación grande en la oferta de contenido para niños, en donde el contenido se hizo un poco más culturalmente, mucho más, digamos, maleable y mucho menos tradicional. Entonces, empezó a haber un cambio grande en el tipo de contenido programado hacia los niños que no se veía antes. Entonces, se crearon más segmentos y se dio más fragmentación. También ha habido mucha inversión de parte de los medios grandes, NBC, haciendo canales bilingües hacia latinos millennials. Cada uno de ellos ha tenido alguna versión de algún tipo de canal especializado en eso. Entonces también hay una inversión grande de los medios grandes también alrededor de Por ese supuesto, mercado. sí, los medios grandes siguen invirtiendo y apostando. Un portafolio como el de NBC, por ejemplo, Telemundo es un asset de los más valiosos dentro de todo el portafolio. De un portafolio de 2.000 o 3.000 millones de dólares al año en ventas, Telemundo es un gran pedazo de esas ventas y es el que, aparte del share que tiene, el crecimiento que ofrece Telemundo dentro del portafolio es gigantesco. Univision igual, Univision se hace tan grande y tan importante que Google ahora tiene un porcentaje grande de la compañía. Yo creo que es el accionista, uno de los accionistas mayoritarios, porque saben la importancia que tiene el segmento latino en los Estados Unidos. Claro. Sí, eso se ve en todos los aspectos. También los latinos son la población que más incorpora negocios en Estados Unidos y eso es algo que ha ido creciendo en el tiempo y las demográficas van cambiando. Demográficamente tienes 65 millones de latinos, es el segundo mercado más grande de habla hispana después de México, México siendo el número uno, número dos Estados Unidos, número tres peleada entre Colombia y Argentina, y después España. Entonces es un mercado muy interesante, de alto crecimiento, de muchísimo, creo que a nivel de GDP, el mercado latino es el tercer mercado, el tercer país más grande del mundo y que está en el top 5 seguramente a nivel de, creo que es un trillón o medio trillón, no estoy exactamente a la cifra, pero es muy alto, más alto que España. Creo que es España e Italia juntos, producen menos, tienen menos GDP que los latinos en Estados Unidos. Sí, eso, los latinos como comunidad han ido creciendo mucho en el poder adquisitivo y en el poder de influenciar todo, políticas, demográficas, entonces todo es súper, súper, súper importante. Ok, entonces cuéntanos un poco sobre Family Playland específicamente. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el objetivo? ¿En dónde están ahorita en el proyecto? Sí, surge a partir de lo que te comento, observación del consumidor, cambio en el contenido y una pequeña oportunidad que vimos en un momento dado de poder servir mejor a esas audiencias latinas que están creciendo y tiene el componente de familia, ¿no? O sea, el segmento, el género de contenido que estamos enfocados es familias y niños. Entonces, es parte del objetivo, es cómo nutrir mejor y tratar mejor esa familia con contenido que sea educativo y contenido que sea entretenimiento y que sea, digamos que, enfocado y curado para la familia latina y no que sea simplemente, no sé, un programa que se generó para toda la población y ahora está en español. No, lo que estamos buscando son productores y estudios. Estamos en una asociación con 3 estudios en este momento. Estamos buscando estudios que permanentemente estén pensando en los latinos y conecten bien no solamente en el idioma, sino que entiendan la cultura y puedan enfocarse y engancharse bien con lo que es la cultura latina, que no es lo mismo simplemente hacer una traducción. Y es compleja. Todo el mundo piensa que el latino es solamente hablar español, pero en realidad somos muy distintos dependiendo del país de origen de donde seamos, ¿no? Un argentino no consume el mismo producto que consume un mexicano, tiene mucha diferencia y no va a anclar bien un producto que esté hecho para uno para el otro. O sea, sí hay superproductos que van a Claro. casar bien, pero No, y, hay muchas particularidades. y también la comunicación, como sabemos, venezolanos, colombianos tienen diferentes nomenclaturas en cómo hablan, en cómo dicen las cosas en la casa también, que eso influye muchísimo en cómo hay que pueden comunicarle a ese mercado. Sí, el acento tiene mucho que ver, el uso de las palabras, el humor es más difícil.
Entonces siempre estamos buscando que el crecimiento nuestro está enfocado principalmente el 88, casi el 90% de todos los hispanos en los Estados Unidos son mexicanos. Entonces estamos enfocados muchísimo en ese mercado. Nosotros pensamos que el negocio está en los mercados de Texas, de Arizona, de Illinois, de California. Y a este lado hay un 15%, un 10 o un 15% que es más de Caribe, que tiene otro appeal, pero que son importantes también. Entonces estamos siempre buscando cómo navegar ambos mercados, a pesar de que están en español, tienen particularidades. Y entonces, ok, Family Playland ya está lanzado, está en el App Store, puedes verlo en diferentes plataformas. Cuéntanos un poco sobre el crecimiento, qué han aprendido desde que lanzaron y un poco también cómo fue el tiempo de desarrollo y ese proceso. Es un proceso de aprendizaje constante, te diría yo, porque de nuevo hay que entender bien las audiencias, hay que entender la tecnología, el marketing es cada vez más complicado en términos de costo, ha subido mucho el tema de costo de marketing, entonces tienes que, como un startup, tienes que recursos muy limitados, entonces pues hemos tenido que experimentar muchísimo, ver la reacción de las audiencias, saber qué contenido cuadra con qué audiencia y ir poco a poco creciendo el portafolio de contenido. El contenido, a pesar de que ha bajado los costos, es una inversión de capital importante. Trabajamos a nivel de escalamiento, entonces el primer paso fue básicamente conceptualización del producto, un business plan fue como el primer paso lógico. Inclusive antes en paralelo al business plan tuvimos que hacer algo de market research solamente para validar y confirmar que la tesis que teníamos fuera o que existiera recepción. Entonces hicimos algo de market research, completamos un business plan, hicimos algo que se llama, que es muy interesante, que trabajamos con una compañía que nos ayuda en ese proceso, que se llaman unos mapas de estrategia, Canvas, Strategic Canvas. Entonces fue muy interesante poder entender las 4 o 5 máquinas productivas o focos del negocio donde teníamos que estar concentrados durante esa primera etapa de incubación. Vimos que había un proceso dentro de todo esto. También participamos en una aceleradora que nos dio mucho más guía para evitar errores. O sea, uno de los grandes diferencias versus incorporar una compañía dentro o fuera de Estados Unidos. Acá hay mucha regulación, hay que entender bien qué tipo de estructura jurídica quieres para entender, pero primero hay que saber hacia dónde vas para entender qué tipo de figura jurídica escoge. Entonces, lo más importante, nosotros no hemos escatimado en costos de abogados que nos eviten tener problemas desde la constitución de la compañía hasta el trademark de la compañía, pero también tener gente que sepa y que sea experta en el nicho de accounting y de taxes, que es muy importante también para evitar errores en momento de contratación, evitar errores en la parte de impuestos que después pueden venir a perseguirte. Entonces, no hemos escatimado en gastos en legal, en accounting, en taxes y también pues en el producto como tal. Como te comentaba, el tema acá lo llaman cosas que se aprenden en el camino, ¿no? Y es el tema de emprendedurismo, es un camino un poco solitario, porque pues estás creando algo, estás liderando, estás conceptualizando y estás implementando. Y es muy importante rodearte de gente que sepa más que tú, o sea, traer un equipo y galvanizar un equipo, pero eso no sucede tan fácil porque no tienes todos los recursos a disposición, sobre todo si eres un startup. Entonces, como que en un orden específico, es como tener un propósito muy claro, eso te ayuda muchísimo. Entonces, aquí el propósito nuestro es nutrir el alma de los niños y traerles contenido sano, que estén protegidos. Proteger esa inocencia es muy importante. Entonces, eso nos ha servido muchísimo tanto para atraer partners como para atraer talento. Entonces, hemos podido, con la gracia de Dios, hemos traído gente técnica en la parte de tecnología. Nuestro sitio que está en Atlanta trabajó mucho tiempo con NBC, gente senior. Nuestro director de desarrollo de negocio que está en Boston, Andrés, trabajó haciendo el mismo rol con TikTok por muchos años. Entonces, como que es gente que tiene mucho conocimiento, mucha experiencia y ven la misión. Entonces, al ver la misión y la visión y compartirla, es más fácil que encajen con la organización. Entonces, yo te diría que es muy importante, más que, listo, sí, tiene que venir dinero y hay un business plan que tiene un propósito, pero hablando con Enrique Triay, mi cofundador, ha estado al pie del cañón. Sí, hay plata de por medio y hay un ingreso importante y un compromiso de traer unos recursos importantes,
pero lo que mantiene a todo el equipo galvanizado y yendo en la misma dirección es la visión, que es una visión que tiene un propósito muy bonito, que son los niños. Entonces, eso hace claro todo. Si no tienes una visión clara, y esa visión toma mucho tiempo. A veces es más fácil escribir el business plan que visualizar la visión. Toma más tiempo la visión que el business plan. Y a veces empezamos al contrario. Muchas veces la tentación es empezar con el business plan primero, cuál es el margen, cuál es el objetivo, cuál es el top, el top line y el bottom line, el balance sheet, pero al final del día la visión tiene que ir primero y después todo fluye. No, y es, también el plan sirve hasta que se lo presentas al mercado y el mercado te dice realmente si sirve o no. Es una proyección, es una Como, estimación. como dicen, es que el papel aguanta todo. Entonces, Correcto. ahí lo puedes tener todo perfecto, se ve ideal, pero hasta que no lo pruebas con el mercado, con clientes pagándote todos los meses, no tienes un negocio real. Que es el famoso market product fit, ¿no? O sea, qué recurrencia hay en el ingreso mensual o en nuestro caso es una suscripción. Entonces, hay dos avenidas, una que es dejarlo gratis contra publicidad o ponerlo por suscripción. Nosotros estamos claros que es el modelo nuestro de suscripción, entonces hemos venido trabajando en ese modelo desde un comienzo. Algo que le interesa mucho a muchas personas que están buscando arrancar negocios, que son realmente en el nicho de startup, de tecnología, buscar seed capital, después venture capital, ese tipo de cosas. Ustedes han levantado dinero para su startup. Cuéntame un poco sobre ese proceso y los retos que han tenido. Es otro de los retos más grandes, ¿no? Es un trabajo de ventas permanente. Quien te diga que va a ser un startup y no tiene que vender, te está mintiendo. O sea, así seas un ingeniero, tienes que vender. Así seas un médico, tienes que vender. Si eres la posición que tengas, si estás en un startup, todas las posiciones tienen que vender y levantar capital es una venta permanente. El proceso tiene mucho red tape, como se dice, mucha regulación. Hay que saber lo que se está haciendo. Hay un tema muy legal, hay que tener... Mi recomendación para cualquier persona que esté en este mundo es que tengan una buena persona de impuestos al lado, de contabilidad al lado, que no solamente sea contable, sino financiero, para que permita contar una buena historia también en el momento que vas a hacer un pitch, contar con los números, no solamente compartir los números, sino contar una buena historia de cuál es el retorno sobre la inversión, qué vas a hacer con el dinero, por qué estás haciendo lo que quieres hacer. Y definitivamente, si es un startup y quieren levantar capital de manera profesional y seria, hagan un Delaware Incorporated. Es como que la palabra mágica aquí en los Estados Unidos. Sí, puede ser una LLC, puede ser una, depende. Pero si vas a hacer un startup que necesita capital de verdad, un Delaware Incorporated es como que el modelo que es una de las pocas cosas que hemos aprendido. Dos, un buen abogado de entrepreneurial, con entrepreneurial secure y entrepreneurial, simplemente que sepa de transacciones, adquisiciones o venta de negocios, que tenga esa experiencia. Y hay que buscar esos abogados que no son fáciles de encontrar, los que realmente entienden el negocio o entienden cómo llegar a un deal, porque los abogados están ahí para decirte cómo no va a funcionar. Hacerte el riesgo, que es importante también, es súper importante, pero necesitas un abogado que te acompañe, Que te diga eso, pero además te diga, ok, pero estos riesgos son limitados en este sentido, esto es lo que puedes hacer para limitarlo, cómo haces para poder hacer el negocio de forma de que estás cubierto y cumples con tu objetivo que estás buscando. Correcto. Entonces, eso siempre es fundamental y estar aliado siempre es de contadores, abogados, consultores, porque especialmente cuando estás empezando un negocio, no lo vas a tener, no tienes un equipo. Entonces, estás formando un equipo, muchas veces los fundadores no están en nómina, no tienen, le están dedicando part-time, tiempos medios es súper importante buscar esos profesionales para las experticias puntuales que hay que tener. Y es un tema también challenging, es manejar la gente, o sea, como que el tema de talento humano, traer la gente correcta, que haya un buen fit, que la gente entienda por qué está en la compañía, que haga clic, es muy importante y nunca van a haber problemas. Hay demandas también, y hay peleas. Entonces también cómo administrar esas situaciones sin que la compañía sufra es clave. Y me han pasado, he tenido situaciones donde he tenido que despedir gente, he tenido que pelearme con un socio, he tenido que salirme de situaciones que no eran ideales. Entonces hay que navegar, lo hacen más, creo que la parte más difícil es manejar la gente y trabajar con otras personas que somos seres humanos, entonces cada persona ve un objetivo y a veces hay diferencias, entonces saber trabajar esas diferencias y todo por contrato, que hay un contrato por medio, de tal forma que si hay un divorcio, ya están las condiciones del divorcio escritas acá.
en ese contrato. Entonces, esa es una recomendación importante y básicamente la visión, yo creo que es poder tener una visión clara de la compañía. Hay que invertirle tiempo a eso, que a veces es un error que se comete. Sí, y regresando al punto de que mencionabas de los Delaware Corporations, ¿qué encontraste tú que les hacía clic a los inversionistas? Porque hay muchos mitos alrededor de eso, que si en Delaware no se pagan impuestos, y específicamente para nosotros como firma de contabilidad, en Delaware no se paga impuesto estatal, pero estás pagando todos los impuestos federales igualito que en cualquier otro estado. Sí, Entonces, hay algunos beneficios en sales tax, en state income tax, pero a nivel de impuesto, muchas veces, especialmente si no estás buscando levantar capital, incorporar en Delaware es después decirte que tienes que incorporar también en Florida, porque si estás en Florida tú físicamente tienes que tener los dos registros y correcto. pagar a los dos estados todos los años. Es Entonces, correcto. eso, ¿qué encontraste tú cuando hablando con abogados, hablando con inversionistas que les interesaba de la corporación de Delaware? Sí, digamos que sobre todo a nivel de inversionistas, no tanto beneficioso para la compañía a nivel tributario. A nivel de inversión de capital y de private equity, lo que nos decían los inversionistas es, mire, nosotros sabemos exactamente cómo funciona la legislación de Delaware, está clara y se sienten más cómodos y protegidos en el momento de alguna situación. Ellos se sienten que están más protegidos. Como que Florida sí que hay otra interpretación y si la compañía no es de acá o por qué no Nueva York o por qué no California donde están los capitales grandes, como que Delaware se ha convertido durante los últimos años, durante muchísimos años como el default para las compañías de capital grande. No es que sea la única, pero si estás, por ejemplo, en Latinoamérica, yo te diría, Delaware es como que si quieres capital de acá, si no, no hay problema, tú puedes incorporar donde quieras, pero si quieres capital y como que hay como un código escrito, no, un código silencioso. Sí, el unwritten, no escrito así, de que todo el mundo simplemente se siente más cómodo con Delaware. Saben que van a poder, que van a tener claridad en las cosas que tienen que Es hacer. como que hay una diferencia. Compañía que está en Delaware para levantar, repito, para levantar, no para una compañía que está operando y todo eso, pero para lo que es venture capital, hay como que un poquito más de protección. Ahora, los instrumentos financieros de levantamiento también es un tema financiero que hay que hablarlo. Entonces, tienes distintos mecanismos de levantamiento de capital. Entonces, tienes, por ejemplo, lo que se llaman los famosos convertible notes. O tienes, por ejemplo, puedes diluir un poquitico la compañía con los shares o share options, o puedes utilizar un safe note para levantar. Entonces, ha sido el proceso también, como que no puedes ofrecerle a la compañía o participación a la compañía si no eres un qualified investor porque estás regulado por la SEC. Entonces tienes que saber exactamente, ok, esta persona cumple con estos requisitos, entonces puedes tener una conversación y traer a gente a la mesa que sepa, porque al final del día hay muchos riesgos. O sea, un startup puede explotar en cualquier momento, como cualquier otra compañía, pero hay mucha más volatilidad en un startup. Entonces quieres estar claro en las reglas del juego de que hay mucho riesgo. El reward es altísimo. Si las cosas pasas a una ronda inicial, a una seed, a una A-Series, una B-Series y después una IPO. Y eso, ahorita en estos últimos 4 años que yo estaba en esto, digo, oye, a lo mejor una IPO no necesariamente la mejor estrategia, a lo mejor ser parte de un portafolio puede ser mejor estrategia y estar privado puede ser mejor que era un IPO. Siempre sueña todo el mundo, startup IPO, pero a veces Eh, no necesariamente es. y los IPOs tienen mucha regulación, ¿no? Eso no es algo que nosotros hacemos directamente, pero siempre se oye de que hay que preparar la compañía para un IPO porque tienes que poder reportar trimestralmente todo y pierdes mucha flexibilidad en el manejo. Sí, te entra plata que tú no controlas, te entra cap table, bueno, o sea, ya cambia todo. Entonces, que son algunas compañías que ese es el sueño, nuestro sueño, nuestra misión en realidad es prestar un buen servicio, servir a los niños, crecer la compañía y bueno, crecerlo con un buen retorno, pero no necesariamente el sueño es, vamos a hacer un unicorn o un IPO. Sí. No necesariamente es eso. Sí, no, hay muchas formas de hacer exits que generen los dividendos que uno al final del día quiere cuando empieza una compañía, vía private equity o family offices que tienen las opciones de también meter eso en su portafolio y les puede ser interesante también a conglomerates. De repente la salida es Telemundo, Univisión. Uno no sabe cómo viene la bola en ese momento cuando te Correcto. toque. No, eso es clave, lo que tú estás diciendo, tener claro desde el momento, tú estás fundando la compañía, estás pensando ya en el exit strategy, porque es la primera pregunta que te hace un inversionista serio. Te dice, bueno, ¿y cuál es? Porque el inversionista está pensando desde ya, te va a meter $100,000 y ¿dónde está? ¿Cuándo veo mi plata? Y espero tener 300,000
o 5x o 10x eso. Entonces tienes que tener clara esa estrategia de exit desde el comienzo. Desde el comienzo la tienes que tener clarísimo. Si no, nadie te va a soltar plata. Y bueno, cuando estaba haciendo la investigación para las preguntas que te estoy haciendo hoy, me surgió un press release reciente que dice, Family Playland launches on Roku, bringing quality entertainment to millions of users in the US. Están en la plataforma de Roku, en los televisores inteligentes. Cuéntanos un poco sobre eso, cómo lo lograron, qué has aprendido de ese... Fue un proceso, eso es un proceso largo en donde, o sea, hay formas de llegar ahí, ¿sí? Nosotros hemos tomado un proceso largo y es constituir una marca desde cero. La lanzamos en web inicialmente, posteriormente lanzamos en otra plataforma que fue la de Apple, y esta fue la tercera, pero nos dimos un tiempo en ese proceso. Estar en Roku, que es el primer player, originalmente Roku fue el player original de Netflix. Fue como ellos comenzaron también un startup. Es como que hemos pensado de qué manera dar esos pasos a cada plataforma y hacerlo de manera inteligente, de tal forma que ampliamos la distribución. Entonces, ponernos en Roku, dimos ese paso porque tenemos un par de contratos que estamos entrando con televisores, con fabricantes de televisores inteligentes aquí en los Estados Unidos que tienen mucho alcance. Entonces pensamos, bueno, ¿quemamos plata en marketing o nos enfocamos en buscar distribución? Entonces lo que hemos hecho es más bien dar pasos hacia la distribución, no quemar tanto dinero en marketing. Y bueno, nos hemos anclado con Roku. Roku ha crecido mucho. No es fácil tener distribución dentro de Roku. Es fácil técnicamente, cada vez está más fácil lanzar un canal de Roku, pero no es solamente estar ahí, sino el marketing y el flow de suscriptores que puedes obtener, porque hay muchas suscripciones, entonces, o mucha oferta. Entonces tienes que de alguna forma saber competir ahí y escalarlo. Entonces, para nosotros el proceso de crecimiento, escalar el producto, ya que tenemos algo de tracción, es empezar a aumentar o incrementar las plataformas una a una, ¿no? Estar en un Samsung, estar en un LG, estar en un Vizio, estar en distintas plataformas de telecomunicación, porque cambió todo el ecosistema televisivo. Antes era broadcast, después fue cable, que eran las cajitas, y ahora los televisores, lo llaman de glass, están tomando control del contenido. Entonces hay que jugar. Antes había que hacer cola para hablar con Comcast. Hoy ya Comcast ha perdido, ya no es tan importante como que sigue siendo grande y es un gatekeeper, pero los grandes gatekeepers son los fabricantes de televisión. El mundo cambió un poco cuando empezaron a integrar todo y empezaron con que si los Chromecast y después entonces ahora tienes directamente en los televisores y cada vez son más amigables y más fáciles de utilizar y navegar. Ha Entonces, mejorado muchísimo, pero eso ha sido un plan de 15 años. O sea, eso no se da de la noche a la mañana. Llevan 15 o 20 años por lo menos haciendo ese plan, porque se veía una tecnología que era más manejable dentro del mismo televisor. O sea, ha habido mucha microtecnología que está dentro de estos, detrás del televisor hay muchos chips que permiten tomar todas estas funciones que antes era imposible. hoy en día son una computadora, Solo básicamente. una computadora, exactamente. Excelente. Bueno, Juan Carlos, ¿dónde podemos encontrar a Family Playland? ¿Cómo podemos seguirte? Cuéntanos un poco ahí sobre eso. Sí, Jorge. No, pues básicamente pueden ir a familyplayland.com en el website. Si tienen Roku, pueden chequearlo en Roku. Simplemente van al home, hacen un search, Family Playland, lo pueden bajar. O en Apple, si tienen el Apple Store, lo pueden buscar ahí, lo bajan y hay suscripción, hay 7 días gratis, lo pueden probar y nos dan feedback. Y de nuevo, somos un startup, todavía somos, ¿cómo se dice? Beta version todavía, hasta que no tengamos los primeros 150,000, 200,000 suscriptores. Entonces, vamos escalando poco a poco, pero me interesa muchísimo el feedback. Tenemos un grupo que se llama Super Moms. Invitamos a cualquier mamá que esté viendo que nos dan feedback sobre el contenido y les dejamos ver el contenido antes de que sea puesto en la plataforma para asegurar el control de calidad del contenido que va. O sea, es una curación del contenido. Excelente. Excelente. Bueno, todos los enlaces van a estar en la descripción del podcast o en YouTube. Muchas gracias, Juan Carlos, por estar Muchísimas aquí gracias hoy. a ti. Y bueno, síguenos en Sin Horario, en GBS Group, en el canal de YouTube o en Spotify y Apple Podcasts, en donde vamos a estar publicando un poco más consistentemente de lo que hemos venido antes. Gracias por acompañarnos.